Si deseas continuar buscando el propósito de Dios para tu vida, este video es para ti. Mi nombre es José Greiner y quiero darte la bienvenida a un nuevo video. Normalmente, cometemos un gran error a la hora de querer entender y buscar cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es ese error? Que queremos encontrar nuestro propósito, nuestro lugar en esta tierra, nuestro lugar en este mundo, en las cosas que observamos. ¿De qué manera puedo yo trascender y resaltar en esta tierra? ¿De qué manera puedo yo dejar un legado en esta tierra? ¿De qué manera puedo yo serle útil a este mundo que conozco? Pero si nosotros solamente buscamos un propósito por el tiempo que estemos en esta tierra, encontraremos mucha frustración, porque realmente ese no es el propósito con el que tú y yo hemos sido creados. Dios nos ha creado con un propósito mucho mayor, y cuando nosotros entendamos que hemos sido creados por Dios y para Dios, y que nuestro principal propósito es seguirle a Él y adorarle con toda nuestra vida, más rápido vamos a poder empezar a disfrutar de ese propósito para el que fuimos creados. Quizás muchos pensarán que haber sido creados por Dios y para Dios los hace menos, pero al contrario, haber sido creados por Dios y para Dios nos hace más, porque quiere decir que Dios tuvo la voluntad, el deseo y el amor de crearte a ti, de formarte a ti, para que fueses parte de su familia. Lamentándolo mucho, el ser humano desde el huerto del Edén lleva dentro de sí una naturaleza pecaminosa que busca primero la satisfacción personal, la satisfacción carnal, la satisfacción de este cuerpo terrenal, antes que agradar a Dios. Y esto hizo que Dios, por el gran amor que tiene hacia nosotros, su creación, tuviese que enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyese no se perdiese, mas tuviese vida eterna. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué palabra tan poderosa! ¡Qué promesa tan hermosa! Tan increíble que Dios haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha creado de forma tal que Él sea el centro de nuestra vida, para que tengamos la necesidad de que Él sea el centro de nuestra vida. Y cuando intentamos llenar ese lugar que debe ser ocupado por Dios, todo se tambalea y encontramos frustración, porque ese lugar es de Dios. Dios quiere ser el centro de nuestra vida, no una parte, no una orilla, no una esquina, no un segmento. Dios quiere ser el centro, el eje central de nuestra vida. Y solo de esta manera puede ser quien sustente el resto de las piezas de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice el 36, le preguntaba a un fariseo a Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El Señor lo dice claramente. El primer y gran mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y cuando nosotros alteramos o dejamos de cumplir con ese gran mandamiento, sin duda, toda nuestra vida se tambalea. Cuando entendamos que no es nuestro propósito en la vida, sino los propósitos de Dios con nosotros, podremos acercarnos a la verdadera razón del origen de nuestra existencia. Debemos tener presente algo: nuestra existencia no surgió en la mente de nuestros padres, surgió mucho antes. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 11, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice también la palabra del Señor en la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
De esta manera podemos entender que la vida de nosotros no surgió en la mente de nuestros padres, no surgió por un error ni por una casualidad. Nuestra existencia misma surgió en el corazón de Dios para que pudiésemos darle a Él la gloria, para que pudiésemos llevar una vida en la que le adoremos. Hemos sido creados para adorar a Dios. ¿De qué manera nosotros debemos adorar a Dios con nuestra vida como esencia básica de nuestra existencia? Los cristianos hablamos de dos tipos de música: la música de la alabanza y la música de la adoración. Sin embargo, si bien con la alabanza, que es la expresión externa de nuestra adoración, con la que alabamos y glorificamos el nombre de Dios con nuestros labios, con nuestros instrumentos, a través de la música y la danza, la adoración no es solamente la música. Podemos adorar a Dios mientras alabamos su nombre, pero no es la única forma de adorarle, porque nosotros adoramos a Dios cuando le entregamos realmente nuestra vida y Él es el centro de ella, cuando Él es el centro de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. ¿Realmente tú te preocupas lo suficiente por las cosas de Dios? ¿Te preocupas porque el propósito de Dios en tu vida sea lo que la dirija y no tu anhelo personal? Como humanos, es natural que queramos cumplir nuestros propósitos, nuestros propios anhelos, nuestros propios sueños. Pero asegurémonos de que esos anhelos y esos sueños nos permitan siempre poder cumplir el propósito con el que hemos sido creados. Porque podemos y debemos adorar a Dios en todas las áreas en las que nos desenvolvamos. Primeramente en nuestro hogar, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de residencia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios y en cualquier lugar en el que desempeñemos nuestra cotidianidad. Recuerda, hemos sido creados para adorar a Dios, pero no solamente con la alabanza a través de la música y la danza, no solamente a través de la oración, el ayuno, no solamente a través de ir a la iglesia, de congregarnos, de estar en armonía con nuestros hermanos. Hemos sido creados para adorar y glorificar a Dios con nuestra vida, en toda nuestra vida. No tengamos dos vidas, una vida en la que somos cristianos, en la que creemos en Dios, y una vida en la que lucho por mis anhelos y por mis sueños de una manera totalmente parcial. No, tenemos una vida en la que todo lo que hagamos debe ir conforme a la voluntad del Padre. Procuremos siempre que esa sea nuestra guía y sea nuestro norte, seguir a Dios por sobre todas las cosas y entender que ese propósito, el primer propósito del que vamos a estar hablando, debe estar presente en todo lo que hagamos. No olvidemos del propósito con el que hemos sido creados. Dios te está llamando. Escúchalo. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos dos mandatos fundamentales: el gran mandamiento y la gran comisión. De estos dos mandatos vamos a estar hablando a profundidad más adelante. Sin embargo, en estos dos mandatos el pastor Rick Warren descubrió 5 propósitos de Dios con nuestras vidas. El primer propósito con el que hemos sido creados: adorar. Vamos a estar descubriendo estos 5 propósitos en 5 capítulos diferentes. Quiero invitarte a que te suscribas y que puedas ayudar a crecer a este canal suscribiéndote, compartiendo e interactuando. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.